Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hemos estado hablando en estas nuevas entregas sobre el culto de la religión judía. En nuestro anterior programa estuvimos hablando de la gran importancia de la oración entre los judíos, y entre ellos hablábamos de que los judíos rezaban 3 veces al día y que su oración se llamaba el Shema Israel, el cual podemos encontrar en Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Pues bien, vamos a seguir viendo otras formas de vivir la religión entre los judíos, y una de las prácticas que ellos tenían era la circuncisión. Si queremos saber un poco más de la circuncisión de los judíos, podemos ir al capítulo 17 del Génesis. La circuncisión era un rito que practicaban en varios pueblos, que consistía en cortar la piel del extremo del miembro viril del varón. Entre los orientales era un rito de inicio de la pubertad o de preparación al matrimonio. Para los judíos alcanzó un significado religioso. Para ellos era el signo de la alianza entre Dios y su pueblo. También significaba la pertenencia del varón al pueblo elegido. Era como el sello para entrar a ser parte del pueblo de Dios. Los hombres eran circuncidados. Otro de los elementos de ese culto de la religión judío es el sábado, el sabbat. Podemos encontrar la importancia del sábado en el Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 10. El séptimo día de la semana, es decir, el sábado, tenía el doble carácter de santificación y de descanso. Los judíos se reunían en las sinagogas para orar y leer la Biblia. Bueno, la Torá, porque los judíos no conocían la Biblia. Ellos tenían sus libros, sus escritos de los profetas y su ley. Y escuchar la explicación de la ley. En ese día todos dejaban de trabajar para obedecer el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, de santificar el día del Señor. Para ellos, el sábado comenzaba un viernes por la tarde, es decir, cerca de las 6 de la tarde. Pues los judíos el día comienza al anochecer, no como nosotros que por lo general el día lo comenzamos a las 12:01 de la noche. Desde lo alto de la sinagoga, el rabino hacía sonar el cuerno de carnero tallado, que en hebreo se llamaba sofar, y con esto se le indicaba al pueblo el inicio del día de reposo. No tenían reloj, no tenían campana, entonces este cuerno, llamado sofar, era el que anunciaba que ya empezaba el sabbat. Algunas familias se preparaban para celebrarlo. Se encendían en la casa la lámpara del sábado. Se preparaba la comida de ese día porque el sábado no cocinaban. Los alimentos se preparaban con anterioridad. Se limpiaba la casa para no hacer nada el sábado. Los hombres y las mujeres se ponían el sábado sus mejores ropas. En especial los hombres llevaban sobre su cabeza un manto para realizar la oración. Pasan todo el día juntos en familia, olvidándose de las preocupaciones cotidianas. Iban a la sinagoga o bien a la casa de oración para escuchar las lecturas bíblicas. Vamos a recordar en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 16, cuando Jesús llegó a la sinagoga y le entregaron los escritos para que los leyera.
Y Jesús lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado. Así que yo los invito, busquen en su Biblia y lean ese maravilloso pasaje de donde Jesús reconoce que Él ha sido el enviado. Se lo repito, Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 16. Y si usted quiere, sígalo leyendo, porque es maravilloso. Para los judíos el sábado es un día de alegría, de compartir, un día dedicado a Dios y al reposo natural, necesario para que las personas y también los animales recuperen fuerzas para el trabajo. El hecho de no trabajar no era solamente por imitar a Dios, que descansó el séptimo día, sino también porque tenía un sentido social y un sentido humano. Era una forma de preocuparse por el descanso de los esclavos y de los jornaleros, es decir, por aquellos que tenían a cargo el trabajo duro. Ahora ustedes pueden decir: pero ¿por qué si los judíos guardaban el sábado, los cristianos guardamos el domingo? Pues la respuesta es muy sencilla. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Y de ahí que el Señor lo dijo muchas veces: Él, Cristo resucitado, es más importante que el mismo sábado. Entonces nosotros pasamos el día del descanso al domingo para celebrar la resurrección del Señor. Lo que pasa es que nos hemos vuelto tan comerciales, nos hemos vuelto tan pocos practicantes, que ahora el domingo es como un día corriente. Ya se nos olvidó esa parte espiritual del domingo. Vea, los judíos sacaban el domingo para celebrar el día del Señor. El sábado. Nosotros hemos perdido el sentido del día del Señor, el domingo. Y es muy importante que lo volvamos a rescatar. Que el domingo sea el día de congregarnos, pero que sea el día en que nos congregamos en familia y enseñarle a las nuevas generaciones que es el día del Señor, que debemos celebrar con gratitud la resurrección del Señor. También es un día para pasarlo en familia, para descansar. Pero ¿cuántas personas deben de trabajar los domingos por las diferentes circunstancias que existan? Pero que nosotros, hasta la medida donde podamos, rescatemos el domingo del día del Señor. Hagamos un poquito más de oración, practiquemos el pasar más en familia. En fin, que sea de verdad el día de la oración y del respeto hacia el Señor. Hemos estado hablando en estas nuevas entregas sobre el culto de la religión judía. En nuestro anterior programa estuvimos hablando de la gran importancia de la oración entre los judíos, y entre ellos hablábamos de que los judíos rezaban 3 veces al día y que su oración se llamaba el Shema Israel, el cual podemos encontrar en Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Pues bien, vamos a seguir viendo otras formas de vivir la religión entre los judíos, y una de las prácticas que ellos tenían era la circuncisión. Si queremos saber un poco más de la circuncisión de los judíos, podemos ir al capítulo 17 del Génesis. La circuncisión era un rito que practicaban en varios pueblos, que consistía en cortar la piel del extremo del miembro viril del varón. Entre los orientales era un rito de inicio de la pubertad o de preparación al matrimonio. Para los judíos alcanzó un significado religioso. Para ellos era el signo de la alianza entre Dios y su pueblo. También significaba la pertenencia del varón al pueblo elegido. Era como el sello para entrar a ser parte del pueblo de Dios. Los hombres eran circuncidados. Otra de los elementos de ese culto de la religión judío es el sábado, el sabbat. Podemos encontrar la importancia del sábado en el Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 10.
El séptimo día de la semana, es decir, el sábado, tenía el doble carácter de santificación y de descanso. Los judíos se reunían en las sinagogas para orar y leer la Biblia. Bueno, la Torá, porque los judíos no conocían la Biblia. Ellos tenían sus libros, sus escritos de los profetas y su ley. Y escuchar la explicación de la ley. En ese día todos dejaban de trabajar para obedecer el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, de santificar el día del Señor. Para ellos, el sábado comenzaba un viernes por la tarde, es decir, cerca de las 6 de la tarde. Pues los judíos el día comienza al anochecer, no como nosotros que por lo general el día lo comenzamos a las 12:01 de la noche. Desde lo alto de la sinagoga, el rabino hacía sonar el cuerno de carnero tallado, que en hebreo se llamaba sofar. Y con esto se le indicaba al pueblo el inicio del día de reposo. No tenían reloj, no tenían campana, entonces este cuerno, llamado sofar, era el que anunciaba que ya empezaba el sábado. Algunas familias se preparaban para celebrarlo. Se encendían en la casa la lámpara del sábado. Se preparaba la comida de ese día porque el sábado no cocinaban. Los alimentos se preparaban con anterioridad. Se limpiaba la casa para no hacer nada el sábado. Los hombres y las mujeres se ponían el sábado sus mejores ropas. En especial los hombres llevaban sobre su cabeza un manto para realizar la oración. Pasan todo el día juntos en familia, olvidándose de las preocupaciones cotidianas. Iban a la sinagoga o bien a la casa de oración para escuchar las lecturas bíblicas. Vamos a recordar en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 16, cuando Jesús llegó a la sinagoga y le entregaron los escritos para que los leyera. Y Jesús lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado. Así que yo los invito, busquen en su Biblia y lean ese maravilloso pasaje donde Jesús reconoce que Él ha sido el enviado. Se lo repito, Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 16. Y si usted quiere, sígalo leyendo, porque es maravilloso. Para los judíos el sábado es un día de alegría, de compartir, un día dedicado a Dios y al reposo natural, necesario para que las personas y también los animales recuperen fuerzas para el trabajo. El hecho de no trabajar no era solamente por imitar a Dios, que descansó el séptimo día, sino también porque tenía un sentido social y un sentido humano. Era una forma de preocuparse por el descanso de los esclavos y de los jornaleros, es decir, por aquellos que tenían a cargo el trabajo duro. Ahora ustedes pueden decir: pero ¿por qué si los judíos guardaban el sábado, los cristianos guardamos el domingo? Pues la respuesta es muy sencilla. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Y de ahí que el Señor lo dijo muchas veces: Él, Cristo resucitado, es más importante que el mismo sábado. Entonces nosotros pasamos el día del descanso al domingo para celebrar la resurrección del Señor. Lo que pasa es que nos hemos vuelto tan comerciales, nos hemos vuelto tan pocos practicantes, que ahora el domingo es como un día corriente. Ya se nos olvidó esa parte espiritual del domingo. Vea, los judíos sacaban el domingo para celebrar el día del Señor. El sábado. Nosotros hemos perdido el sentido del día del Señor el domingo. Y es muy importante que lo volvamos a rescatar. Que el domingo sea el día de congregarnos, pero
que sea el día en que nos congregamos en familia y enseñarle a las nuevas generaciones que es el día del Señor, que debemos celebrar con gratitud la resurrección del Señor. También es un día para pasarlo en familia, para descansar. Pero ¿cuántas personas deben de trabajar los domingos por las diferentes circunstancias que existan? Pero que nosotros, hasta la medida donde podamos, rescatemos el domingo del día del Señor. Hagamos un poquito más de oración, practiquemos el pasar más en familia. En fin, que sea de verdad el día de la oración y del respeto hacia el Señor.